escuchan? Muy buenas tardes para todos. Hola, hola. Hola, doctora. Se te escucha muy despacito. Si es que puedes subir, por favor, el volumen de tu computadora. Sí, ahí me están escuchando. Muy despacito todavía. Muy despacito. Hola, hola. No se escucha con ese papá. Muy despacio. Hola, Susi, no sabes si la doctora está hablando, porque al menos yo no escucho nada. No, ahora estaba en silencio su micrófono. Ya le indiqué que se te escuchaba muy despacito. Hola, ahí se me escuchan. Gracias. Hola, me escuchan. Muy despacito se te escucha, doctora. Ahí, ahí, Si te acercas un poco más, puede ser que escuchemos mejor. ahí. Hola, ahí se me escucha un poquito porque tengo problemas, parece, con el tema del audio de la compu. Dice 100%. Hola, sí. Ahí se me escucha. Muy despacio, doctora. Muy despacio. Ahí, ahí. Se te escucha de fondo que decís ahí, pero te sale como que bloqueado acá. Nosotros te vemos como bloqueado tu micrófono, doctora. En serio, qué raro. Porque está todo habilitado, está en el más alto nivel. O Se te escucha bajísimo. bajísimo. No, lo que está bloqueado es el sonido de su presentación nomás. Su micrófono está habilitado. Probá Doctora, por ahí si un podés conseguir auricular un normal. auricular. Sí, con un auricular yo creo que va a funcionar mejor. Voy a cambiar
cambiar. Tengo un auricular, voy a cambiar. Dale, doctora. Ahí, ¿qué tal? Hola. Sí, re despacito, doctora. Qué despacio. Doctora, por ahí sí podés conectarte para hablar desde tu teléfono y compartís nomás con la computadora, podría ser una opción también, así usamos el micrófono del teléfono. Dale, dale, dale. Voy a hacer eso. Hola. Ahora tenés que Ahora solamente aplicar el micrófono sí, de tu computadora. bloquear el audio de tu computadora. Sí, Ya bloqueé. Ahora sí. Ahora me escuchan, ¿verdad? súper, ahora sí, Ahora sí, súper bien. doctora. Bueno, genial. Mil disculpas por los problemas técnicos. Muy buenas tardes No te para todos. Veo a gente bien conocida en este grupo. Soy la doctora Mirna Cuevas, para la gente que no me conoce. Soy infectóloga clínica, egresada de la Universidad Católica. Fui profe de algunos de ustedes en algún momento de la historia. Y bueno, hoy me toca compartir con ustedes la parte de semiología respiratoria, específicamente la parte de disnea. Como todos sabrán, la doctora Mara Aguilar es la jefa de cátedra y por motivos de fuerza mayor hoy no pudo compartir con ustedes, entonces voy a suplir esa falta, digamos, ¿verdad? Y espero que podamos compartir algunos conocimientos previos que ustedes de repente manejan en este tema, ¿verdad? Para hablar de lo que es patológico, o sea, lo anormal, nosotros primero tenemos que hablar de lo que es la respiración normal, ¿verdad? Cuando nosotros evaluamos la respiración de un paciente, tenemos que evaluar tres dimensiones que son la frecuencia, ritmo y amplitud, ¿verdad? Siempre nos guiamos más por la frecuencia, ¿verdad? Si una frecuencia rápida, es lenta o es normal, ¿verdad? Si bien está descrito en esta diapositiva que la respiración normal es de 16 a 20 respiraciones por minuto, existe un rango en adultos de aproximadamente 12 a 20 respiraciones por minuto, ¿verdad? Ya sea en pacientes de sexo femenino o masculino, ¿verdad? En cuanto al ritmo, se refiere justamente al intervalo de tiempo entre cada respiración. Ese intervalo, para que yo hable de una respiración normal, tiene que ser igual entre cada respiración, ¿verdad? Si bien sabemos también que la respiración tiene dos tiempos, uno el inspiratorio y el expiratorio, la relación entre esos tiempos tiene que ser 1-2, es decir, inspiración dura un poco menos que la expiración, ¿verdad? Y la amplitud, que se refiere ya a la profundidad de la respiración, ¿verdad? Doctora, Entonces, una sí, consulta. ¿Vos sí, estás cambiando las diapositivas? sí. ¿A ustedes les parece que no? No, solamente nos aparece la primera. La primera. Ahí, Bueno, voy a dejar ahí, ¿sí? Ahí está bien, dale, voy a dale. dejar así, porque a veces cuando proyecto parece lo que sale mal. Bueno, entonces, son tres dimensiones que nosotros evaluamos entonces la respiración, digamos, frecuencia, ritmo y amplitud, como les había mencionado, ¿verdad?
Para la edad, o sea, para cada edad existe una frecuencia normal, ¿verdad? En el recién nacido es normal encontrar una frecuencia de hasta 60 por minuto. En el lactante de hasta 6 meses, 30 a 50 por minuto. En los niños pequeños, es decir, niños menores de 2 años, 25 a 30 por minuto, a 32 por minuto. Y ya en niños mayores, digamos, incluso adolescentes, esto va de 16 a 20, como ya les mencioné, incluso 12 a 20 es en el adulto, ¿verdad? Es decir, cuando un niño mayor ya tiene casi la respiración, o mejor dicho, la frecuencia respiratoria similar a la de un adulto, ¿verdad? Bueno, en cuanto al tipo de respiración, porque hablamos netamente de lo que es la frecuencia, ¿verdad? Existen tipos de respiración que van a predominar ya sea en mujeres, en niños y en adultos, ¿verdad? Como la naturaleza es sabia, digamos, ¿verdad? Siempre digo eso. En la mujer, lo más frecuente es ver una respiración costal superior, porque más adelante después, acuérdense que las mujeres, sobre todo en edad fértil, pueden quedar embarazadas, entonces la respiración en la mujer suele ser costal superior. Es decir, normalmente se ocupan de esa respiración las primeras 6 costillas, aumenta el diámetro antero-posterior, ¿verdad? Ya en los adolescentes, incluso niños, ¿verdad? Mayores, las últimas costillas son las que se movilizan aumentando el diámetro transversal. A ese tipo de respiración se le llama costal inferior. Y en los adultos y niños pequeñitos, normalmente todos los diámetros aumentan y ya es abdominal el tipo de respiración. Entonces es muy importante determinar en cuanto a la edad o al sexo mismo, ¿verdad? ¿Qué tipo de respiración tiene ese paciente? Si tiene una respiración costal superior, siendo un varón adulto, ¿qué puede representar? Si tiene una respiración abdominal, una mujer, ¿qué puede representar? Entonces, es importante conocer el tipo de respiración normal en cada paciente. Bueno, en cuanto a las características, habíamos mencionado 3 dimensiones, ¿verdad? La frecuencia respiratoria, la amplitud, el tiempo respiratorio es también importante para saber si es una disnea de tipo inspiratoria o expiratoria o incluso global, ¿verdad? Cuando ya abarca ambos tiempos, ¿verdad? El ritmo también es importante porque después vamos a ver también como unas alternancias de tipo de respiración en algunos eventos que son patológicos, o sea, normales, ¿verdad? Y el tipo respiratorio, como ya mencioné, costal superior, costal inferior o costa abdominal. Dijimos que la frecuencia respiratoria en un adulto normalmente oscila entre 12 a 20 por minutos. Cuando supera esta frecuencia, le llamamos taquipnea. Una vez he visto en el libro de ustedes, Argente Álvarez, habla incluso de unos, creo que decía 24 por minuto, ¿verdad? Que normalmente nosotros ya consideramos taquipnea, ¿verdad? Y menos de eso que es bradipnea. En cuanto a la amplitud, existen algunas variaciones en cuanto a la amplitud, ya sea un aumento de la profundidad respiratoria que se llama hiperpnea, que se suele ver mucho también en un tipo de respiración que vamos a ver enseguida, que es la respiración de Kussmaul. La disminución o hipopnea, ¿verdad? Hablamos de respiración superficial. Utilicemos bien esos términos, ¿verdad? Taquipnea, bradipnea, hipernea, hipopnea, ¿verdad? Y la polipnea, que ya es aumento de frecuencia y profundidad. Entonces, utilizar esos términos cuando vayamos a hacer el interrogatorio a los pacientes y asentar después en nuestra historia clínica. Bueno, en cuanto al tiempo respiratorio predominantemente comprometido, este puede ser que nosotros encontremos una disnea inspiratoria, como ya mencioné, una expiratoria o global cuando ya hay compromiso de ambos tiempos, ¿verdad? Existe también el ritmo que es regular o irregular. Existen algunos tipos de respiración que son patológicos,
que se suelen ver sobre todo en procesos infecciosos, por ejemplo, en un accidente cerebrovascular, en cuadros infecciosos, como ya mencioné, en meningitis, por ejemplo, también, ¿verdad? Donde suele haber ritmo irregular, ¿verdad? Que vamos a ver enseguida también. Bueno, entonces hablamos de todo lo que es la respiración, los tipos de respiración, la frecuencia respiratoria, ¿verdad? Las características en sí de la respiración y ahora nos vamos a enfocar en lo que es la disnea. Muchas veces el paciente nos refiere que tiene dificultad para respirar, ¿verdad? La disnea es la respiración trabajosa y dificultosa, es una forma desagradable de respirar, si bien no es un dolor al respirar, sí constituye una dificultad y normalmente es subjetiva, si el paciente nos refiere que está pasando por esa sensación, ¿verdad? Involucra tanto la percepción de la sensación por el paciente como su reacción ante la misma. Esta es una definición por Conrad en 1965, que se sigue utilizando hasta ahora esa descripción. Es una sensación consciente y desagradable de una respiración anormal y es la conciencia de la necesidad de un mayor esfuerzo respiratorio. Entonces el paciente siente que está respirando mal, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas expresiones que normalmente el paciente nos refiere? Porque no va a venir a decirnos, eh, no va a venir a decirnos, tengo disnea, ¿verdad? Nosotros sí ya vamos a utilizar esos términos, pero normalmente nos van a decir, estoy cansado, me canso fácilmente, me canso al respirar, me ahogo, me falta el aire, me cuesta mucho trabajo respirar, estoy respirando rápido, me falta el aire al acostarme. Después vamos a ver el tema de la clasificación funcional de la disnea, que es muy importante conocer. Eso a ustedes les va a servir para semiología médica y también para patología médica, ¿verdad? Siento presión en el tórax, que también nos puede sugerir una disnea, no siempre de origen respiratorio, también nos puede orientar hacia una disnea de origen cardíaco, ¿verdad? No puedo respirar, no puedo sacar el aire, como ya dije, me fatigo, siento el pecho cerrado, no puedo respirar hondo. O sea, son expresiones que el paciente refiere que nuestra traducción tendría que ser la disnea, ¿verdad? Entonces, esos son expresiones que tenemos que conocer, entonces, para poder elaborar también la historia clínica. ¿Cómo el paciente nos refiere? Y existen muchas causas de disnea, ¿verdad? Nosotros sabemos que hay pacientes con buen estado físico que de repente toleran los ejercicios intensos y para ellos es normal, ¿verdad? De repente respirar de forma rápida, ¿verdad? O brusca. Entonces, en cuanto a la etiopatogenia de la disnea, podemos tener aumento de los requerimientos ventilatorios, por ejemplo, en ejercicios intensos, también en la anemia, sobre todo cuando es una anemia aguda, ¿verdad? Hipoxia, hipercapnia, acidosis y también en algunos estados de embolia pulmonar, ¿verdad? El aumento también puede darse también por aumento del esfuerzo necesario para superar la resistencia de la vía aérea, que es lo que normalmente suele pasar cuando hay un síndrome bronquial obstructivo. Hace un esfuerzo de más. Pasa también en el asma bronquial, sobre todo en las crisis asmáticas y en los estados agudos de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es lo que se conoce con el nombre de EPOC o EBOC en inglés, ¿verdad? Bueno, obstrucción por cuerpo extraño también suele dar aumento del esfuerzo y en el caso de las enfermedades infiltrativas, como por ejemplo aquellas enfermedades ocupacionales, asbestosis, silicosis, ¿verdad? Que en esos casos el aumento del esfuerzo para distender el pulmón o la caja torácica sería el mecanismo de producción, ¿verdad? También en un edema de pulmón, en el caso de derrame pleural, que también vamos a ver después todo lo que constituye la semiología del derrame, y en algunos estados de cifoescoliosis, que suelen ser pacientes que tienen problemas de la columna vertebral, ¿verdad? Bueno,
Existen también disnea asociada a deterioro neuromuscular, como es la poliomielitis, que gracias a Dios hace muchísimo no vemos desde que nuestro esquema de vacunación comprende justamente la vacuna contra la polio. En lesiones medulares, ya sea por algún accidente de tránsito, en miastenia gravis, que es una enfermedad degenerativa, y en el síndrome de Guillain-Barré, que seguramente escucharon alguna vez, que es un síndrome caracterizado por paraparesia o paraplegia, que después avanza eh, a cuadriparesia. Incluso puede un paciente desarrollar insuficiencia respiratoria como secundaria a ese síndrome, ¿verdad? Esto se puede deber a enfermedades e infecciones virales. También existe el Guillain-Barré postvacunal, si bien es raro, está descrito, ¿verdad? Y no olvidarnos de las alteraciones psicológicas, los cuadros de ansiedad, sobre todo aquellas que son ansiedad generalizada, ataques de pánico o hiperventilación misma por algún trastorno que de repente estemos cursando, también puede desencadenar la línea. Bueno, entonces, no es que disnea vamos a asociar netamente a causas respiratorias. Si bien las principales son las respiratorias, también puede ser, digamos, eh, sinónimo de que algo aparte del aparato respiratorio esté comprometido, ¿verdad? Cuando hablamos de enfermedades respiratorias, sobre todo las obstructivas que habíamos mencionado, ya sea un asma bronquial que esté cursando con un cuadro de crisis asmática, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, un síndrome bronquial obstructivo, las interfisiopatías que habíamos mencionado, que son sobre todo aquellas enfermedades ocupacionales, neumonía, atelectasia, que también vamos a ver, derrame pleural y la cifoescoliosis, ¿verdad? En el caso de las cardiovasculares, la disnea sobre todo es sinónimo de una insuficiencia ventricular izquierda, acompañado también de otros signos que se pueden presentar en el enfermo con insuficiencia cardíaca. También en la estenosis mitral vemos también en una pericarditis constrictiva, cuando hay derrame pericárdico también solemos ver disnea, acompañado justamente de dolor torácico también, y también puede ser sugestivo de una tromboembolia pulmonar. Una distensión abdominal también puede desencadenarnos disnea. Una patoesplenomegalia, una visceromegalia, una distensión abdominal por meteorismo, ¿verdad? Por ascitis, y también, obviamente, la presencia de tejido adiposo, o sea, obesidad, ¿verdad? También puede desencadenarnos disnea. Causas nerviosas, o sea, que de afectación del sistema nervioso puede ser una hemorragia cerebral, una encefalitis o meningitis, los tumores cerebrales y angustia o disnea suspirosa también, ¿verdad? Y las causas metabólicas tampoco podemos olvidar, la acidosis metabólica, sobre todo aquellas que están relacionadas con una descompensación diabética, por ejemplo, ¿verdad? La fiebre, que nos puede sugerir un evento infeccioso, la insuficiencia hepática, el hipertiroidismo de por sí también puede cursar con disnea, altura, hipoxemia y la anemia que ya habíamos mencionado, ¿verdad? O sea que todos estos eventos pueden cursar con disnea. Bueno, para una mejor evaluación, digamos, ¿verdad? Sobre todo para aquellos casos de disnea de origen cardíaco, ¿verdad? Se aplica lo que se llama la clasificación funcional de la disnea, que es propuesta por la New York Heart Association, en 4 grados, ¿verdad? Que dependen del tipo de esfuerzo que uno esté desarrollando y le desencadene la disnea. En el grado 1, lo que vemos es disnea que aparece ante los grandes esfuerzos. ¿Qué tipos de esfuerzos? Por ejemplo, correr, subir escaleras, ¿verdad? Entonces, una disnea grado 1 va a ser aquella disnea o aquella dificultad que se presente cuando uno realiza grandes esfuerzos. Por eso le subrayé justamente esas dos palabras, ¿verdad? Grandes esfuerzos. La disnea grado 2 es la disnea que surge frente a esfuerzos moderados o habituales,
como caminar, no necesariamente correr, sino caminar unos, qué sé yo, 200 metros, 100 metros, o subir un piso de escalera, ¿verdad? Eso es grado 2. Grado 3 ya se ve cuando se presenta, sobre todo ante esfuerzos leves o menores que los habituales, como por ejemplo higienizarse, vestirse, comer, ¿verdad? Existen algunas personas que te dicen, no me puedo peinar o no me puedo cepillar, no me puedo bañar, me cuesta vestir. Entonces esos son pacientes con clasificación grado 3. Y la clasificación grado 4, que es la disnea de reposo, ¿verdad? Que normalmente el paciente ya refiere una disnea estando acostado, incluso algunos, sobre todo de origen cardíaco, refieren que les despierta la disnea. Entonces es una disnea de reposo. Son 4 grados entonces los que son propuestos. Cuando nosotros vamos a valorar o evaluar a un paciente que acude por disnea, tenemos en que el enfoque diagnóstico tiene que abarcar una anamnesis o el interrogatorio, preguntarle, por ejemplo, cuándo comenzó, cómo comenzó, qué eventos le desencadenaron la disnea, ¿verdad? O de repente, qué posición hace que esa disnea ceda, por ejemplo, ¿verdad? O sea, qué situaciones hace que ceda la disnea, ¿verdad? El examen físico es muy importante para poder hacer todos esos diagnósticos diferenciales que habíamos mencionado. Si bien algunos vamos a poder hacerlo semiológicamente, existen otros que lamentablemente vamos a tener que acudir a los exámenes complementarios para poder, digamos, descartar o confirmar un diagnóstico. En el interrogatorio, volviendo un poquitito a lo que es la anamnesis, ¿verdad? Es importante preguntar al paciente si hay antecedente familiar de alguna enfermedad que podría ser la desencadenante de esta disnea, ¿verdad? Entonces, no solamente preguntar lo relacionado a la disnea, sino también tiene que abarcar antecedentes patológicos familiares y personales. Incluso también es importante la parte de hábitos fisiológicos y hábitos tóxicos, teniendo en cuenta que existen algunas sustancias o la exposición reiterativa a esas sustancias que pueden desencadenar disnea. Incluso no solamente hablar de hábitos tóxicos, importa muchísimo también la ocupación del paciente, ¿verdad? Puede ser un cavador de pozo, puede trabajar en las minas, puede trabajar en puede desarrollar alguna ocupación que de repente tenga relación con la enfermedad que le está causando esta disnea, ¿verdad? Entonces también es importante todo eso agregar, no solamente la anamnesis, no es solamente los estados, no solamente los datos filiatorios, sino también hay que preguntar todo lo que sea la parte ocupacional y la parte incluso de la parte de hábitos tóxicos, ¿verdad? Eso es muy importante conocer si es un paciente tabaquista, hace cuántos años fuma, porque algunos te dicen, sí, yo fumaba y dejé hace 2 años, pero ¿cuántos años fumaste? Fumé 20 años, ¿verdad? O sea, es un tiempo demasiado suficiente como para desarrollar una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que puede ser la causa de nuestra disnea. Entonces es muy importante el interrogatorio. Entonces, esta diapositiva lo que nos enseña es cuáles son las cosas que más tenemos que preguntar, ¿verdad? Uno es el tipo de evolución, si es aguda, crónica. Eso vamos a ver después la diferencia y en qué situaciones vemos que la evolución es aguda y crónica. La clase funcional es la propuesta por la NIJA, o también podemos, esa sería la disnea de esfuerzo, disnea de reposo, ortopnea, vamos a ver también después qué es, y la disnea paroxística nocturna. Las dos últimas suelen estar muy asociadas sobre todo a insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Que vamos a ver también enseguida, ¿verdad? Seguramente algunos de ustedes tienen algún que otro familiar que esté cursando con estos eventos, entonces vamos a reconocerlos y vamos a grabarnos, entonces para cuando nos toque hacer nuestra práctica hospitalaria, entonces reconocer y describir eso en la historia clínica, es demasiado importante. La disnea no suele cursar sola, puede cursar con algunos otros síntomas, como por ejemplo tos, una expectoración purulenta, la hemoptisis,
y también puede cursar con dolor torácico. Todos estos síntomas nos pueden definir hacia dónde o hacia qué diagnóstico nos vamos a enfocar, ¿verdad? Por eso es muy importante, aparte de preguntar cómo comenzó, qué desencadenó, entonces si tiene algún otro síntoma acompañante o asociado a la disnea, ¿verdad? Entonces vamos a preguntar también eso. Bueno, dijimos nosotros, una de las preguntas que vamos a preguntar es si el inicio fue de forma aguda o de forma crónica, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de una forma de presentación aguda, la instalación de la disnea es normalmente de minutos a horas. Suele verse, digamos, en una insuficiencia cardíaca, sobre todo cuando hay una falla ventricular aguda, una crisis de broncoespasmo, porque tenemos que tener en cuenta que el paciente asmático, el paciente con EPOC, normalmente ya suele tener una disnea crónica, pero ¿qué pasa cuando hace una crisis o una agudización, o incluso usamos mucho los médicos el término exacerbación aguda de su cuadro? Evidentemente que vamos a colocarle dentro de lo que es la forma de presentación aguda, ¿verdad? Las neumonías. Ahora mismo estamos teniendo muchos casos de pacientes con neumonía por SARS-CoV-2, o sea, COVID-19, que están cursando con cuadros de hipoxemia, ¿verdad? Una saturación de oxígeno baja y por ende la instalación es hoy satura 98, 96%, mañana puede saturar 80%, o sea, son eh, cuadros de instalación brusca aguda, ¿verdad? El tromboembolismo pulmonar también puede cursar con una instalación aguda. Neumotórax, trastornos por ansiedad también. Y menos comunes son la embolia grasa y las aéreas. También en accidentes aspirativos, por ejemplo, en un paciente con un cuadro de alcoholismo, que esté haciendo un cuadro agudo, un coma agudo, ¿verdad? Puede aspirar, puede broncoaspirar y también le puede desencadenar disnea. Y la forma crónica, la forma de presentación crónica, que suele verse de semanas a meses, que suele ser típico de la EPOC, de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en una insuficiencia cardíaca crónica, no necesariamente la que es la ventricular aguda, ¿verdad? Algunos estados de anemia, obesidad, derrames pleurales, ascitis, embarazo y ansiedad también pueden cursar con una presentación crónica, ¿verdad? Entonces, diferenciar en qué situaciones. EPOC puede desencadenarme una disnea aguda, puede desencadenarme, pero cuando me desencadena, estoy hablando de una exacerbación o una agudización de ese EPOC. O sea, el EPOC, digamos, normal, es forma crónica, una disnea crónica. Pero cuando cursa con con un cuadro agudo, o sea, una exacerbación o un empeoramiento, digamos, del cuadro, normalmente suele producir una disnea aguda. Bueno, habíamos hablado que en las características respiratorias, ¿verdad? Eh, uno de los parámetros es el tiempo en el que se presenta la disnea, ¿verdad? Ya sea en la inspiración o la expiración. Bueno, cuando nosotros hablamos de una disnea de tipo inspiratorio o una disnea inspiratoria, la causa normalmente suele ser un obstáculo en las vías aéreas superiores, es decir, laringe, tráquea. Cuando yo digo inspiratoria, entonces va a ser vías aéreas superiores. Es decir, que hay un impedimento para que entre el aire a los pulmones, ¿verdad? Viéndose el obstáculo en la laringe y la tráquea. Y en la disnea expiratoria normalmente impide la salida y la causa es la obstrucción de las vías respiratorias bajas, o sea, inferiores. Entonces tenemos que diferenciar esas dos cosas. La inspiratoria, entonces, es cuando el obstáculo está en la vía aérea superior, ¿verdad? Y la expiratoria es en las vías aéreas inferiores. Bueno, entonces, cuando tenemos una disnea inspiratoria, ¿cómo va a ser la semiología?
Va a ser una inspiración difícil, va a ser lenta. Vamos a utilizar músculos accesorios de la respiración. Normalmente se suelen describir dos síntomas en la disnea inspiratoria que son el estridor y el cornaje. El estridor se ve mucho sobre todo en los niños, ¿verdad? Es de tonalidad alta, normalmente dice lo estridor laringio, hacen una laringitis, por ejemplo, y digamos que el sonido que refleja es como la del cornaje, que es áspera, pero es más alta, que justamente se siente, se escucha luego cuando hay estridor. Y el cornaje es el ruido de tonalidad áspera, intenso y audible a distancia en ambas fases respiratorias, ¿verdad? Pero suele ser más asociada a la disnea inspiratoria. Vamos a escuchar y vamos a leer muchísimo en lo que es la semiología respiratoria, el término tiraje, ¿verdad? Bueno, el término tiraje lo que refleja es la utilización de los músculos respiratorios, que pueden ser supraclavicular, infraclavicular, intercostales, ¿verdad? O sea, prácticamente es un paciente que al observarle nosotros vemos que hay como un hundimiento entre las costillas, ¿verdad? O incluso cuando miramos en la parte de la clavícula, ¿verdad? De la región supraclavicular, es como que se hunde, vamos a decirlo así en términos caseros, ¿verdad? Eso es tiraje, ¿verdad? Ya utiliza la musculatura respiratoria, prácticamente toda la musculatura respiratoria, entonces suele asociarse a insuficiencia respiratoria. Entonces eso es tiraje. Bueno, y la disnea respiratoria que dijimos que está, es la dificultad que impide la salida del aire del pulmón. Esta se ve, dijimos, como consecuencia de la obstrucción de vías respiratorias bajas, ya sea bronquiolos, ¿verdad? O por pérdida de elasticidad pulmonar. Y se emplean también los músculos accesorios, ¿verdad? En el caso de la inspiratoria usamos los músculos principales, perdón, los músculos accesorios también, pero la diferencia está que uno es a la entrada del aire, otro es a la salida del aire, ¿verdad? Y solemos ver sobre todo cuando hay un síndrome bronquial obstructivo, asma, y en la auscultación lo que vamos a encontrar es sibilancias, ¿verdad? Entonces, el famoso chillido, ¿verdad? Eso es lo que vamos a encontrar cuando hay una disnea expiratoria. Entonces, en la disnea inspiratoria podemos encontrar estridor, podemos encontrar cornaje y también puede verse tiraje, sobre todo cuando hay ambas cosas, o sea, cuando hay una disnea de tipo global, ¿verdad? Y en el caso del enfisema pulmonar, que también es una de las patologías que forman parte de la EPOC, ¿verdad? Hay una pérdida de la elasticidad pulmonar, entonces eso lleva también a la disnea de tipo expiratoria. Bueno, cuando hablamos de los tipos de respiración, habíamos hablado de una respiración costal superior, costal inferior, abdominal. Existen algunas respiraciones que son de tipo patológicas que se suelen asociar o incluso en algunos casos como que hacen el sello de esa patología, digamos, ¿verdad? Que son la respiración de Cheyne-Stokes, la respiración de Biot y la respiración de Kussmaul, ¿verdad? En el caso de la respiración de Cheyne-Stokes, son como ciclopneas, es decir, hay respiraciones que son crecientes y luego decrecientes hasta llegar a la apnea. O sea, hace como una especie hace como una montañita, vamos a decirle, ¿verdad? Va subiendo, subiendo, subiendo la respiración hasta que después baja y entra en un periodo de apnea que dura normalmente entre 10 y 30 segundos. Esa es la respiración de Cheyne-Stokes. Y se suele ver en la insuficiencia cardíaca, en una meningitis, en las encefalitis, en los pacientes con un accidente cerebrovascular y traumatismos, ¿verdad? Son pacientes entonces que presentan este tipo de respiración. Es como que va aumentando en profundidad, entonces primero aumenta, 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 luego baja, baja, baja hasta entrar en apnea. En cambio de la respiración de Biot, o Biot, como quieran decirle, la respiración es periódica y alternan justamente, son respiraciones de distinta profundidad, no hay ese
decreciendo, digamos, sino que son ciclos de respiraciones igual a distinta profundidad y llega también a un periodo de apnea. Pero la duración es variable. En el caso de Kussmaul, no hacen hacen como una meseta, digamos, cuando llega, hace una inspiración profunda, llega digamos, hace una meseta y luego baja, ¿verdad? Y esa es la que normalmente solemos ver, sobre todo en la sepsis, en cuadros, por ejemplo, de diabetes, una diabetes mellitus descompensada, ¿verdad? Vamos a ver enseguida también. Bueno, entonces la respiración de Kussmaul suele asociarse sobre todo a acidosis metabólica por diabetes, en casos de uremia, sepsis, intoxicación por salicilatos, por metanol, por aldehídos y también en acidosis láctica. De ahí el nombre de Kussmaul, ¿verdad? Respiración de Kussmaul. Esto vamos a ver muchísimo cuando nos toque nuestras prácticas de semiología, sobre todo en pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca. Vamos a encontrar pacientes con accidente cerebrovascular y también, obviamente, si bien no son eventos muy frecuentes, pero existen y hay hasta ahora son los casos de meningitis bacteriana, por ejemplo, ¿verdad? Y diabéticos que siempre vamos a encontrar. Bueno, acá simplemente para hacerles un recordatorio de todo lo que estamos viendo hasta ahora. La respiración normal, como es la bradipnea, porque acuérdense que cuando hablamos de bradipnea, el tema es la frecuencia de taquipnea, es cuando hablamos de una frecuencia más rápida. En la hiperventilación no solamente es la frecuencia el problema, sino que también es la profundidad de esa respiración. En el caso de la respiración de Cheyne-Stokes, que habíamos visto, que son prácticamente respiraciones de profundidad creciendo, decreciendo, ¿verdad? Y luego hace un periodo de apnea. Kussmaul, que son respiraciones rápidas, pero ya hace como una meseta, que acá no está bien diseñada, digamos, ¿verdad? Pero hace como una especie de meseta y después baja, ¿verdad? Y la de Biot, que hay respiraciones que son irregulares, pero tiene también un periodo de apnea. Bueno, entonces esos tipos de respiración patológicos, digamos, tenemos que ver en quiénes se presenta, porque son preguntas que hacemos. ¿Verdad? Respiración de Cheyne-Stokes, ¿en quién vemos? Respiración de Kussmaul, ¿en qué situaciones vemos? La respiración de Biot, ¿en qué vemos? Entonces, todo eso hay que saber, ¿verdad? Y digamos que las definiciones de bradipnea, de taquipnea, hiperventilación, hipoventilación, todo eso tenemos que saber describir, ¿verdad? Bueno, habíamos hablado que es importante el examen, la anamnesis e interrogatorio del paciente. ¿Para qué? Para poder de repente ya orientarnos hacia un diagnóstico. A veces es muy importante por el hecho de que más del casi el 80% de los casos, uno con el interrogatorio ya puede definir el diagnóstico. Entonces el examen físico es ya accesorio y el examen complementario mucho más accesorio todavía. Entonces es importante un buen interrogatorio de modo a facilitarnos, orientarnos hacia el diagnóstico, ¿verdad? En cuanto al examen físico, uno de los aparatos que son fáciles de evaluar es justamente el aparato respiratorio, ¿verdad? Seguro que en algún momento van a dar, o si ya vieron, ¿verdad? Entonces, recordar siempre inspección, palpación, percusión y auscultación, esos 4 están presentes en el examen físico del aparato respiratorio. Entonces, es muy importante saber qué podemos evaluar a la inspección, qué podemos evaluar a la palpación, que ya nos pueden guiar hacia un diagnóstico, la percusión, que vamos a ver también más adelante, y la auscultación, ¿verdad? Que esos 4, esas 4 técnicas semiológicas
es la que son las que vamos a aplicar sobre todo en el aparato respiratorio, ¿verdad? Bueno, en cuanto a los hallazgos del examen físico y su relación con posibles causas de disnea, podemos encontrar que un paciente que tiene disnea y está pálido puede sugerirnos anemia. Un paciente que tiene edema, es decir, hinchazón, retención de líquido, como quieran llamarle, a miembros inferiores y a la auscultación nos presenta un tercer ruido, que suele ser en algunos casos fisiológicos, pero la mayoría de las veces patológico, asociado a un ritmo de galope, puede sugerirnos una insuficiencia cardíaca, ¿verdad? Una disnea acompañada de fiebre puede hablarnos de una infección pulmonar, como por ejemplo una neumonía, ¿verdad? Un edema asimétrico en miembros inferiores nos puede hablar de una tromboembolia, un tromboembolismo pulmonar que pudo haber cursado primeramente con una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Por eso el tema de la asimetría de los miembros inferiores. Normalmente son cuadros que empiezan con una TBP, le decimos, ¿verdad? Una trombosis venosa profunda, que después forman émbolos y producen lo que se llama el tromboembolismo pulmonar, ¿verdad? Acuérdense que estos casos producen disnea de tipo agudo, ¿verdad? Roncus y sibilancias, que son estertores o ruidos agregados, que suelen observarse en los pacientes con disnea, que sean asmáticos o incluso que tengan una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los estertores crepitantes pueden sugerirnos una insuficiencia ventricular izquierda. Eso vamos a ver después en la parte de los ruidos agregados, ¿verdad? Que son roncus, sibilancias, crepitantes, subcrepitantes, ¿verdad? Soplo tubárico, todo eso vamos a ir viendo ya cuando vemos la parte de semiología del aparato respiratorio, ¿verdad? Estertores velcro que se suele ver en la fibrosis pulmonar, matidez, que vamos a encontrar a la percusión en un paciente con un derrame pleural y también vemos en la telectasia. La hipersonoridad vamos a encontrar en el neumotórax, matidez, crepitante, soplo brónquico o tubárico en la neumonía. También acá habíamos hablado de que incluso puede ser con fiebre, pero también es importante rescatar en esto que no todas las neumonías se presentan con fiebre, aunque la mayoría de las veces las neumonías que son típicas sí cursan con fiebre, existen también cuadros de neumonía sin fiebre, ¿verdad? Entonces, por eso el apartado, ¿verdad? Una obstrucción por cuerpo extraño normalmente suele producir sibilancia o estridor, que normalmente suelen verse en los niños sobre todo, ¿verdad? En el caso de una obesidad mórbida, escoliosis, puede haber una insuficiencia respiratoria restrictiva. La cianosis puede sugerirnos una insuficiencia respiratoria o incluso hipoxia tisular, dependiendo ya si es central o periférica. Y la cuadriparesia o arreflexia en un paciente con disnea nos puede sugerir un síndrome de Guillain-Barré, que es lo que les adelanté un poquitito lo que es, ¿verdad? Entonces, es importante qué síntomas o qué manifestaciones están asociadas a la disnea para que nosotros podamos orientarnos hacia el diagnóstico de la persona, o sea, del paciente que estamos evaluando, ¿verdad? Entonces, recordar siempre eso, sobre todo lo que constituye el examen, digamos, la anamnesis, el interrogatorio del paciente, complementar con el examen físico, que nos ayuda al diagnóstico, y ya posteriormente solicitar los estudios complementarios. Si yo tengo un paciente que me viene con fiebre, disnea, y yo tengo una sospecha de neumonía, ¿verdad? Vamos a suponer que ya le hice mi examen físico y estoy encontrando todo lo que semiológicamente le corresponde a la neumonía, entonces voy a complementar, por ejemplo, con una radiografía de tórax, ¿verdad? Pero eso no significa que yo siempre voy a pedir radiografía, ¿verdad? Nosotros con el interrogatorio y con el examen físico, ya digamos que ya es suficiente como para que nosotros iniciemos el tratamiento de un paciente con neumonía, ¿verdad?
Hoy día incluso está muy en auge el tema de la tomografía de tórax, sobre todo en pacientes con COVID-19, ¿verdad? Que es como que un examen complementario de rutina, que no tendría que ser así, pero solicitamos muchas veces incluso por presión de los pacientes, porque muchas veces em, en las redes sociales mismas, ¿verdad? Se postean mucho el hecho de que hay que pedir una tomografía, hay que pedir una tomografía. Entonces, cuando consultan muchas veces el paciente mismo, sin evaluación, sin examen físico, ya te dice, no me vas a pedir una tomografía, ¿verdad? Entonces, es importante la evaluación, el examen físico en estos casos y posteriormente sí ya evaluar si es o no necesario el examen complementario, ¿verdad? En el caso de la anemia, por ejemplo, pedir un hemograma, ¿verdad? Me puede ayudar a certificar que realmente se trata de una anemia, ¿verdad? Si es una anemia moderada a severa, por ejemplo, una ecocardio en los casos de patologías cardíacas, ¿verdad? Entonces, eso también es muy importante para poder certificar de que realmente se trata de una anemia, ¿verdad? Pero como les digo, es importante siempre el interrogatorio y el examen físico para hacer nuestro diagnóstico en más del 80% de los casos. Bueno, para diferenciar una disnea, o sea, ¿cómo voy a saber realmente si la disnea es una disnea respiratoria o es una disnea de origen cardíaco, ¿verdad? Entonces, normalmente las disneas de origen o de causa respiratoria, digamos, son de instalación brusca, pero tenemos que atender algunas situaciones, ¿verdad? Nosotros dijimos, EPOC cursa con una disnea de forma de presentación crónica, pero cuando hablamos de lo que es una exacerbación aguda, repito, ¿verdad? Una exacerbación aguda o una, digamos, un empeoramiento de ese cuadro crónico, ¿verdad? Entonces sí va a ser instalación brusca. Y normalmente se intensifica con el esfuerzo, ¿verdad? Pero no con los cambios de posición, o si lo hace de manera muy leve, ¿verdad? Al examen físico puede haber alteraciones de la forma y simetría del tórax. El famoso tórax en tonel solemos ver en los pacientes con EPOC ya avanzado, ¿verdad? Que eso nos puede sugerir justamente un EPOC, ¿verdad? En algunos casos puede haber signos de dificultad respiratoria que habíamos mencionado, como por ejemplo tiraje, estridor, cornaje, ¿verdad? Sibilancias, ¿verdad? Que de repente nos pueden sugerir dónde está la causa de esa disnea respiratoria, sea una disnea inspiratoria o si es una disnea expiratoria, ¿verdad? Las acropaquias, los famosos dedos en palillo de tambor, que suelen verse en los pacientes, sobre todo justamente con EPOC también. Entonces, puede ser sugestivo a una disnea respiratoria. La cianosis central, que mejora con la oxigenoterapia también. Y también alteraciones a la ocultación, sobre todo cuando escuchamos algunos ruidos agregados, ya sea estertores húmedos o secos, ¿verdad? Que nos pueden sugerir también una disnea respiratoria. Entonces, sobre todo, mencionar que es de instalación brusca y que se intensifica con el esfuerzo, pero lo hace apenas con los cambios de posición. En el caso de la disnea cardíaca, la instalación es progresiva, es como más insidioso, decimos, ¿verdad? Ese es un término que utilizamos mucho. Disnea de instalación brusca, disnea de instalación insidiosa o progresiva. Entonces, también se intensifica con el esfuerzo y se modifica con los cambios de posición. Entonces, al examen físico podemos tener distensión, miramos la vena yugular y vemos distensión yugular, la famosa ingurgitación yugular, puede haber ritmo de galope, puede tener hepatomegalia, puede tener un reflujo hepatoyugular, puede presentar edema de miembros inferiores. Recordar que los edemas de origen cardíaco son edemas simétricos, bilaterales, ¿verdad? Puede presentar intolerancia al decúbito o incluso crepitantes húmedos. Son más bien subcrepitantes que crepitantes, que eso vamos a ir viendo ya cuando hablemos de la parte de la ocultación
de los ruidos agregados a la ocultación en el aparato respiratorio, ¿verdad? Entonces, disnea de instalación brusca me sugiere una disnea respiratoria. Disnea de instalación progresiva me sugiere una disnea cardíaca. Se intensifica con el esfuerzo, pero lo hace apenas con los cambios de posición, también es respiratoria. Y en el caso de la disnea cardíaca, lo que vamos a encontrar es la disnea que se intensifica con el esfuerzo físico y se modifica con los cambios de posición. La clasificación funcional en el caso de la disnea cardíaca, sobre todo utilizamos, que es de la NIJA, ¿verdad? En grados 1, 2, 3, 4. Después de digamos que después de la clasificación funcional 4, tenemos ya lo que es la ortopnea, tenemos lo que es la disnea paroxística nocturna, que vamos a ir viendo también ya a medida que veamos todo lo que es la semiología de un paciente con un cuadro cardiovascular, ¿verdad? Seguramente más de uno tiene algún familiar que cursa con una insuficiencia cardíaca. El paciente con insuficiencia cardíaca lo que hace normalmente es, primeramente, presenta una disnea en reposo, lo que le obliga muchas veces a utilizar más de una almohada para dormir, por ejemplo. Después ya tiene que adoptar la posición sentada, que es la ortopnea, ¿verdad? Y ya en un periodo un poquito más avanzado, digamos, pasa lo que se llama la disnea paroxística nocturna, que en horas de la noche tiene que abrir una ventana necesariamente para poder respirar, ¿verdad? Entonces está en la posición sentada y muchas veces no es suficiente, siente que igual le falta el aire, entonces abre la ventana, entonces como que eso le calma, vamos a decirle, ¿verdad? Entonces eso también vamos a ir evaluando a medida que eh, vayamos desarrollando las clases, ¿verdad? Seguramente con la doctora Mara, ¿verdad? Bueno, esto es básicamente lo que tenemos que conocer cuando hablamos de disnea, ¿verdad? Si tienen alguna pregunta, podemos hablar de eso y aplicar un poquitito a lo que es digamos que la práctica diaria, ¿verdad? ¿Tienen alguna pregunta? Doctora, Sí. ¿será que podrías volver a repetir las situaciones en las que se ve la respiración de Bayot? Sí, en el caso de la respiración de Bayot, sobre todo, eso se ve en las meningitis, sobre todo, ¿verdad? Las meningitis, recordar que las meningitis no solamente son de causa bacteriana, pero normalmente las que suelen desencadenar son sobre todo, porque no siempre cursa con disnea, son las meningocóxicas, las que se deben a Neisseria meningitidis, vamos a decirle, ¿verdad? Esas son las que producen ese tipo de respiración, tanto la de Chine-Stokes en algún momento como la respiración de Bayot. Gracias. ¿Alguna otra pregunta que quieran? Fíjense bien cuando van a hacer la historia clínica, ¿verdad? Cuando ustedes seguramente la parte de datos filiatorios ya vieron. Sí, doctora, ya Sí, dimos. ya vieron, genial. Entonces, es importante siempre la parte de ocupación del paciente, no olvidarse de eso, porque vos sabés que importa muchísimo la parte de ocupación, sobre todo cuando vamos a hacer el diagnóstico de las enfermedades que son intersticiales, ¿verdad? Entonces, es muy importante conocer la ocupación. Y hay micosis pulmonares, por ejemplo, que nosotros podemos hacer el diagnóstico con conocer la, muchas veces nos puede sellar el diagnóstico conocer la ocupación del paciente, ¿verdad? A veces creemos que no es importante, es maestro, es agricultor, tiene mucho que ver muchas veces. eh, entonces, eh, hay que preguntar. Y en la parte de motivo de consulta, muchas veces, o motivo de internación, solemos poner disnea.
Cuando nosotros describimos el motivo de consulta o el motivo de internación, tenemos que poner lo que el paciente nos dice. Tuve dificultad para respirar, entonces lo que vamos a utilizar es ahí el término dificultad respiratoria. Y ya en nuestra historia, cuando empezamos a hablar de lo que es la parte de antecedentes de la enfermedad actual, sí describirle a la disnea, ¿verdad? Porque el paciente no dice cuando llega, tengo disnea, no. Nos refiere a miles de expresiones que habíamos mencionado, entonces utilizar el término dificultad respiratoria o dificultad para respirar, ¿verdad? Que es lo que normalmente hace que el paciente consulte a un servicio de urgencia y sea el motivo de esa internación, ¿verdad? Y ya después, a medida que vayamos avanzando, preguntar sobre los síntomas asociados. Es demasiado importante preguntarle si tuvo tos, cómo era la tos, si era con expectoración, no tenía expectoración, si cursó con hemóptisis, ¿verdad? Entonces, todo eso nos puede hacer el diagnóstico diferencial. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna otra pregunta? Quedó todo claro, doctora. Bueno, terminamos un poquitito rápido, pero cualquier duda que tengan a las órdenes, seguramente que en algún momento vamos a volver a encontrarnos por este medio, por lo menos, ¿verdad? Para poder desarrollar las clases o incluso la parte práctica, ¿verdad? Me alegra que hayan entendido todo y espero que apliquen también a la práctica en el hospital cuando esto se pueda realizar, ¿verdad? Porque ahora mismo creo que están solamente con las prácticas virtuales, ¿verdad? Sí, todo virtual, Sí. doctora. Ok, excelente. Bueno, muy agradecida con ustedes. Vamos a cerrar entonces la clase y